Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde donde tengamos el gusto de que nos escuchen. Iniciamos Cata Musical, el maridaje perfecto entre la degustación de vinos y la apreciación de la buena música. Esta serie de programas los transmitiremos todos los miércoles en punto de las 19 horas, hora del centro, y te llevarán al entendimiento y al disfrutar de la cata de vinos, pero asociándola con la apreciación de la buena música, complementándose entre sí para exaltar nuestros 5 sentidos. En este cuarto episodio de nuestra primera temporada de podcast, abordaremos la historia compositiva y adaptaciones del Ave María de Schubert y vamos a describir el proceso de la música. Por ello, abordaremos la relación existente entre el compositor, los intérpretes y nosotros, el objetivo final de la música, los escuchas. Continuamos. En 1825, Franz Peter Schubert, gran compositor vienés, contemporáneo a Beethoven, de hecho falleció un año después que Beethoven, compuso un ciclo de Lieder, canciones de concierto, canciones cultas de concierto, con textos de Sir Walter Scott. Este ciclo de canciones forma parte del ciclo de Lieder o canciones de la Dama del Lago. Las novelas históricas Ivanhoe, Rob Roy, etc., y poemas narrativos de este gran escritor escocés han sido utilizados infinidad de veces por numerosos músicos en el siglo XIX, convirtiendo inclusive en óperas varias de sus obras, La Dama del Lago entre ellas de Rossini y la más famosa, Lucia de Lammermoor de Donizetti, entre muchas otras. Incluso en películas famosas hasta la fecha, Rob Roy, Ivanhoe, El Pirata, etc. Elends Dritter Gesang 3, el número de catálogo de obra de Schubert Deutsch 839, o sea, su número de obra número 52 o el opus 52 número 6, quiere decir que es el tercer canto de Helena, cuya traducción del inglés al alemán fue hecha por Adam Stork, de un himno de Scott de la Dama del Lago. Es amplia pero erróneamente conocida como el Ave María de Schubert. Abre, sí, con el saludo Ave María, que se repite en el estribillo y al inicio de cada estrofa. Todo el texto de Stock y Scott del Lied de Schubert con frecuencia se sustituye por el texto latino de la tradicional y bellísima oración del Ave María. Mas aclaro que no fue concebido así. En el poema narrativo de Scott, publicado en 1810, la dama es el personaje de Ellen Douglas y se desenvuelve en un lago de las tierras altas, los Highlands de Escocia, el lago Katrine. Huele a malta por todos lados. En el entorno hay whisky, caray. Este poema narra entonces una serie de complots entre el rey de esa época, Jacobo V, o James, que es la traducción que se le da, y James Douglas, que es el padre de Helen, o de Helena, pues. En esas luchas entre los clanes escoceses, Helen y su padre se esconden en una cueva para evitar la venganza del rey Jacobo V, James, y le dirige una súplica a la Virgen María para que lo salve. El texto habla, pues, de las desgracias de Helen y de su padre. Las palabras de apertura de cada estrofa
así como el estribillo de ese lead o de esa canción, pues a saber, es efectivamente Ave María. Y esto condujo a alguien a adaptar la melodía, la música de Schubert, como un arreglo, por decirle de alguna manera, para el texto de la oración tradicional católica del Ave María en latín. Ha sido tan frecuente su uso en ese sentido que la opinión de la mayoría de las personas es que suelen creer erróneamente que Schubert escribió esa música para acompañar esa oración. Permítanles leerles un fragmento del inicio del poema de Scott. Ave María, Virgen piadosa, escucha el ruego de una doncella desde esta roca rígida y salvaje. Mi oración llegará a ti. Dormimos protegidos hasta la mañana, aun si los hombres son tan crueles. Oh Virgen, mira las penas de la doncella. Oh Madre, escucha a una hija suplicante. Ave María, etc. Bálsamo para nuestros oídos, la escucharemos con este texto original y la gran mezzosoprano Janet Baker, que entre paréntesis nunca he escuchado una versión más bella y más bien lograda que esta. Janet Baker, si ustedes la conocen, pues ya es mayor de edad, debe tener actualmente unos 85, 86 años de edad aproximadamente, y fíjense que el texto no dice Ave María, gracia plena, etcétera, como dice la oración. Es una plegaria a la Virgen, sí, pero de una doncella en apuros en una cueva, que no tiene como texto original la oración que la mayoría conocemos. Insisto una vez más. En otras palabras, no fue concebida como música sacra. Aunque se utiliza en bodas y ceremonias religiosas cotidianamente en varios países, no fue concebida así. Por eso quisiera que escucháramos esta versión de Janet Baker con el texto original. Considero inconcebible escuchar esta melodía y apreciar esta obra musical en forma justa, sin poner atención en el acompañamiento o la armonía perfecta que logra Schubert con el piano. De hecho, ese cuadro armónico está tan íntimamente ligado a la pieza
que si no estuviera, la sentiríamos incompleta. Ahí estriba la maestría de Schubert en sus más de 600 Lieder. Revolucionó, perfeccionó y cultivó este género musical hasta convertirlos en verdaderas obras maestras. Es ese complemento exacto entre melodía y armonía, es ese maridaje excepcional y perfecto que solo le podríamos añadir, ¿qué les gusta? Un Chateau d'Yquem, un Sauternes, un Eiswein, un Cosecha tardía. ¿Qué tomarías tú? A pesar de que vivió 5 años menos que Mozart, 31 solamente, y que compuso esta obra con manifestaciones graves de su enfermedad, en un estado de depresión terrible, pensemos, ¿de dónde emerge tanto amor, tanta ternura para componer esta belleza? Terminamos de escucharla. Encontraremos entonces versiones de esta pieza de todo tipo, con otros textos, evidentemente la más frecuente, insisto, con la bellísima oración del Ave María. Pero también encontraremos versiones instrumentales. De hecho, les he dejado de fondo una versión instrumental con instrumento solista que ojalá identifiquen. Y con otros instrumentos también existen. Pero la idea original de Schubert es con este texto que acaba de cantar Janet Baker. De hecho, la compuso para que fuera interpretada por una voz femenina y con conocimiento que había compuesto algo sumamente conmovedor. Así nos lo hace saber en una carta que escribe a su madre. Ahora bien, veamos entonces cuál es el proceso musical. ¿De dónde nació el Ave María de Schubert?
y cómo es el proceso mediante el cual llega hasta nosotros. Para eso tendremos que ver entonces la relación que existe entre el compositor, el intérprete y los escuchas. En un episodio previo, si recuerdan, mencionamos que la música nace del silencio. De hecho, es una idea que viene desde Platón. Y esta comienza entonces por un compositor. Pasa por un intérprete como medio y termina en nosotros los escuchas. Nosotros somos los que nos convertimos en el objetivo final de la música, pero formando un triunvirato que no puede suprimirse en ninguna de las otras dos partes. El proceso musical inicia con el talento de los compositores, como Schubert, por ejemplo. ¿Qué nos da el compositor? No tiene que narrarnos una historia como el novelista, no necesariamente. No tiene que copiar la naturaleza como el escultor. Su obra no tiene que desempeñar una función práctica inmediata como el dibujo de los grandes artistas que son los arquitectos. ¿Qué es, pues, lo que nos da un compositor? Se nos da a sí mismo. La obra de todo artista es, por supuesto, una expresión de sí mismo, pero creo que ninguna es tan directa como la del músico creador. Él nos da esa porción que entraña la expresión más plena y profunda de sí en cuanto a ser humano y de su experiencia en cuanto a semejante nuestro. Hay que recordar, pues, que cuando se escucha una pieza musical se está escuchando a un hombre, a un determinado individuo, con su particular personalidad. Ningún compositor podrá poner valores en su música que no posea como ser humano. Difícilmente lo podrá hacer. En ese contexto, si examinamos entonces con más detenimiento el carácter individual del compositor, descubriremos inmediatamente que está formado en realidad por tres elementos distintos su música. Primero, el entorno histórico o la época en que vivió. Segundo, su personalidad y la madurez que va logrando. Y tercero, el público al cual quiere dirigir su obra. Es la reacción recíproca entre estos tres factores lo que da el estilo del compositor. Aunque pueda quedar catalogado dentro de un período histórico de la música, el estilo de cada compositor entonces será único y propio para cada uno de ellos. Son personas, pues. Por lo tanto, no solo hay diferentes etapas históricas de la música que tendrán ciertas características que se aglomeran cada una de ellas. Etapa del clasicismo, etapa barroca, etapa medieval, etapa renacentista, romántica, etc. No solamente existen esas etapas históricas, sino que existen estilos compositivos. ¿Y cuántos estilos hay? ¿Cuántos compositores existan? ¿Por qué? Porque son personas, porque son seres humanos únicos e irrepetibles. Hay pues entonces tantos estilos como compositores en sí. Y no solo eso, hay etapas compositivas diferentes en cada compositor. Rápidamente tomemos una mirada así de águila muy rápida a Beethoven. Hombre de carácter hosco y rudo, sabemos que sus primeras sinfonías son osadas, toscas inclusive, antítesis de lo suave y de lo superfluo. Admiraba al mismo Mozart. Sin embargo, esa, llámenle si quieren, rudeza de la primera sinfonía es tan diferente a la novena. ¿Qué lo dicta ese cambio tan profundo? Evidentemente el cambio de época es la tendencia liberadora del siglo XIX. Recordemos que Beethoven nació en 1770 y falleció en 1827.
Por lo tanto, su música se va a desenvolver durante la Revolución Francesa y después durante las guerras napoleónicas, y después Napoleón va a ser vencido y va a aparecer el Congreso de Viena, y entonces vendrá la tendencia liberadora después de esto. Pero a su vez los cambios en su persona. Cuando compone la novena, ahora está completamente sordo, con el ideal de congratularse consigo mismo y con su público, introspectivo, con una necesidad de expresarse que lo consume literalmente. Así pues, hay tantos estilos como compositores, y cada compositor importante tiene varios estilos diferentes que corresponden a las influencias de su época y el tiempo en que les tocó vivir, y esos cambios históricos que les toca lidiar con ellos, así como la madurez o la maduración de su propia personalidad. Continuamos con los intérpretes. Si es esencial para la escucha comprender la cuestión del estilo musical aplicada a la obra de un compositor, aún lo es más para el intérprete, ya que lo que nosotros escuchamos, por ejemplo, nosotros no escuchamos a Beethoven. Beethoven tristemente ya no está con nosotros. Nosotros escuchamos el concepto que tiene el intérprete de Beethoven. O sea, lo que nosotros oímos no es tanto al compositor en sí, sino al concepto que tiene del compositor el intérprete. El contacto del escritor con el lector es directo. El cuadro del pintor necesita pues que esté bien colgado, con buena iluminación, y nosotros lo interpretamos directamente. Pero la música, al igual que el teatro, requiere, para que viva, permítanme decirlos, de esta manera, necesita ser reinterpretado. O sea, por otra persona que tiene una naturaleza musical y una personalidad propias. La mayoría de los intérpretes de primer orden están hoy equipados en cuanto a técnica se refiere en un grado más que suficiente del que se les pudiera exigir, no como sucedía anteriormente, en que muchas veces las obras se estrenaban incluso con músicos aficionados. Un grave problema de esto es la anotación musical, que es sin duda aún hoy imperfecta y no denota una transcripción exacta del pensamiento del compositor. Los mismos compositores incurren en inexactitudes de notación y en omisiones importantes, variaciones de tempo, de dinámica, etcétera, que veremos posteriormente en otros podcasts. Por lo tanto, los intérpretes tienen que hacer uso de su inteligencia musical y de su preparación como músicos ante precisamente la partitura o la música que tienen escrita enfrente. Y ahí habitualmente pueden irse hacia dos lados. O apegarse mecánicamente a la obra, y entonces van a interpretar o van a ejecutar una obra como si fuera un robot. O desviarse, hijo de mi vida, demasiado de ellas andan por allá, ya sabes, viendo hasta fantasmas sin espejuelos, ¿verdad? Precisamente en ello está el gusto por escuchar una obra y porque el intérprete cómo la ejecuta. Tenemos que conocer ambos factores. Así pues, cada pieza musical tiene una cualidad esencial, que es el estilo de la personalidad y época del compositor cuando fue escrita, que no debe ser traicionada por la interpretación. Jamás. Algunos de ustedes me preguntarán, pues, ¿qué es la orquesta entonces? La orquesta es el mayor conjunto de imperfecciones que puede darse en música. Esto es debido a que es el conjunto musical habitualmente de mayor envergadura y con mayor número de ejecutantes. Pero resulta que cada instrumento que la integra es imperfecto en sí. Y por añadidura, las personas que los hacen sonar también son imperfectas al ser seres humanos.
Naturalmente, la mayor preparación, pues, de los intérpretes hará que la orquesta se distancie o se aproxime al grado de perfección deseable. Pero el papel del director es fundamental en obtener el resultado final. El conocimiento del compositor, el conocimiento de su obra, de la época en que fue compuesta, etc., que ya hemos mencionado previamente. En el tercer lugar del triunvirato, pero es indivisible de los otros dos, estamos los escuchas. El escucha, entonces, en la medida de su preparación meramente musical, puramente musical, y tener como referencia el concepto más o menos ideal del estilo del compositor propio en cuestión que va a escuchar, debe entonces tener la capacidad de poder discernir hasta qué punto el intérprete lo está realizando de acuerdo a sus estándares de exigencia de escucha. Fíjense por favor que no dije si lo está haciendo bien o mal, sino hasta qué punto se acerca a lo que yo espero de la interpretación de la obra como escucha. Por ello, el empeño combinado entonces del compositor y el intérprete para mí solo tendrían sentido si se dirigen a un conjunto preparado de escuchas o de auditores. ¿Qué revela esto? Pues una responsabilidad como escuchas, a mi juicio. Tanto en nuestra preparación para escuchar música como para la educación de la sensibilidad y el amor que tengamos por este arte. El auditor que se mete entonces en realidad en la música es el único que tiene importancia para ella en sí, o los que la crean, o los que la interpretan. Podríamos afirmar, en verdad, que el futuro de la buena música está en nuestras propias manos, en nosotros, los escuchas. Como conclusiones, entonces, ¿hasta qué punto las musas advierten el encanto y extraen el talento de sus elegidos? O dicho de otra manera, ¿hasta qué orilla hay que navegar para tratar de comprender que el talento que Dios le regala a los grandes artistas quede plasmado en la alegría o en la adversidad? Creo que nunca lo sabremos. Las grandes obras fueron creadas por seres humanos talentosos y emanaron de ellos en todo tipo de circunstancias, así como sucedió con el Ave María de Franz Peter Schubert y tantas obras que vamos a escuchar posteriormente. Es labor de nosotros, los escuchas, el estudiar y el tratar de comprender cualquier circunstancia o detalle de cada composición para apreciarlas en su justa dimensión. O sea, que la expresividad del artista será apreciada en verdad cuando se dirige a una persona que se ha preocupado por educar su sensibilidad y por ampliar el plano puramente musical de escucha. Espero que hayas disfrutado de este breve análisis de esta belleza de pieza musical de Schubert y haber cumplido en general con los objetivos que nos trazamos al inicio de este breve programa. Te reitero que aprender, entender y llevar a la práctica estos temas puede cambiar para bien muchas cosas, sobre todo nuestro modo de percibir la belleza que nos rodea y al final nuestro modo de relacionarnos con los demás y de disfrutar la vida. Recuerda que nos puedes escuchar en las plataformas de podcasts más reconocidas como YouTube. Suscríbete a nuestro canal, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox, Google, etc. Todos los miércoles a las 19 horas en punto. Y nos comprometemos pues a seguir constantemente investigando, estudiando y compartiendo esta información. Recuerda que puedes encontrar un buen resumen de todo esto en nuestra página web www.catamusical.com o en mi correo personal roberto@catamusical.com. Nos escuchamos otra vez la próxima semana. Espero que así sea.
analizaremos juntos otra pieza musical e iniciaremos con la descripción de los elementos que conforman a cada una de estas, así como los elementos de degustación de los vinos en un ejercicio comparativo que espero sea de tu agrado. Te esperamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde tuvimos el gusto de que nos hayan escuchado. Esto fue El maridaje perfecto de Cata Musical por Roberto Dumas.